Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Dean, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 185 y voy a hablar de crisis de educación por género. Pero antes, unos pocos avisos parroquiales. Lo primero es que la semana que viene, el 9 de noviembre, va a haber una jornada virtual de podcasters, de productores, de creadores de contenido en podcast, que son expatriados, personas que hablan en español, que vienen de España, de otros países hispanoparlantes, que viven en el extranjero. Lo ha organizado Dani, del podcast de El Diario de Acción del Sueco, y va a ser, como digo, virtual. Nos vamos a conectar varios podcasters que vivimos en el extranjero y hablamos español, pero se puede conectar todo el mundo. Es como una especie de streaming en directo donde la gente se puede conectar y puede participar y preguntar. Tiene muy buena pinta, yo tengo muchas ganas de participar. Oigo y sigo, no todos, pero yo creo que la mayoría de los que van a participar, y para mí va a ser un placer y un privilegio poder hablar con ellos y escucharles. Y os animo a que participéis. El nombre completo es Primera Jornada Virtual de Podcasters en la Diáspora. Y pues os podéis conectar, os podéis registrar para participar. Tiene una página web, que eso lo ha organizado todo Daniel, como decía, y la página web es historiasmigrantes.net. Y ya pondré el enlace en las notas del programa y os animo a que participéis. Más cosas. También hablando de Dani, el mismo promotor de estas jornadas virtuales, quería darle las gracias por varias cosas, de estas cosas que se van acumulando. Hizo hace poco un vídeo de una isla sueca que la estuvo visitando recientemente, la isla de Öland, una isla que conocía porque yo vivo al lado de esa isla. Es de la ciudad donde vivo es cruzar un puente. Pero es una isla muy grande, había sitios que no conocía y gracias a su vídeo he visto cosas que me han interesado y al final, gracias a eso, pues he podido hacer otro par de excursiones con la familia en lugares de esta isla que no conocía. También le tengo que agradecer a otro podcaster, a José, del podcast Frente al Cliente, que también el otro día, hace ya varias semanas, me contestó a una pregunta que le mandé por redes sociales sobre, creo que fue por Telegram, sí, que le pregunté cuándo comen los camareros en base a, una anécdota que había tenido aquí en Suecia, y él muy amablemente me contestó enseguida en su podcast, con lo cual, pues muy agradecido. La verdad es que da gusto ir creando comunidades entre diferentes podcasters y no solo hablarlos cada podcaster con los oyentes, sino también con otros podcasters y crear eso. Y yo creo que se está creando, ya desde hace tiempo, pero yo creo que hay buen ambiente en este tipo de podcasting, que vamos a ver, amateur, de personas como yo, que no estamos cobrando por esto, sino que lo hacemos porque queremos y también escuchamos en la medida que podemos otros podcasters. En mi caso, como todo el mundo, el tiempo es limitado y encima, escucho podcast en español, pero también lo escucho en inglés, también lo escucho en sueco y al final, el tiempo es limitado. Pero a veces que es una delicia poder compartir ese tipo de conversaciones y ese tipo de feedback entre otros podcasters, pero sobre todo con los oyentes. Y ahora sí, entramos ya en el tema de hoy, que he titulado Crisis de educación por género. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del fracaso escolar en educación elemental principalmente, aunque luego se tiene consecuencias posteriores, claro, pero enfocándonos en el fracaso escolar, en la, educación primaria, los datos no son demasiado iguales por género, por sexo. Actualmente, más o menos el 67% del fracaso escolar entre niños y niñas son precisamente eso, solo niños, solo varones, y eso está subiendo. Y es una tendencia general en España, pero en muchos países, similares. Estamos hablando de otros países europeos, sobre todo de Europa Occidental, también en Estados Unidos, en Canadá, en fin, en lo que podemos llamar la cultura occidental, está pasando esto. Esta cifra, superior a los 2/3 de los niños y niñas que fracasan, que tienen fracaso escolar, son varones. Pero si hablamos dentro del entorno escolar otras consecuencias relacionadas como
expedientes escolares o tasa de abandono escolar es incluso más alta en niños comparado con niñas. Y, por ejemplo, en cuanto a repetir cursos, repiten el doble los varones que las mujeres, etc. Causas. ¿Por qué ocurre esto? Podemos poner una postura fácil o directa, depende un poquito de que nuestro pensamiento, nuestra ideología. Podemos decir, bueno, pues se lo merecen y ya está, pues es así, es responsabilidad de los niños, ¿no? Podemos asumir directamente que el hombre no sufre ningún tipo de discriminación porque históricamente la víctima siempre es la mujer y en educación durante, iba a decir décadas, no, realmente durante siglos, ha sido la gran discriminada en la educación, eso es innegable. Entonces, como la discriminación siempre ha sido en la mujer, entendemos que si el hombre tiene esas tasas de fracaso, es responsabilidad entera del hombre. Otros motivos que podrían tener algunas personas para pensar que o está bien así o que no hay que hacer nada en especial cuando vemos estas cifras es pensar quizá de forma implícita que esto es como un juego de suma cero. Si la mujer tiene que tener más acceso a estudios y estudios superiores, pues significa que no puede haber tantos hombres, unos o los otros. Estamos pensando en un juego de suma cero cuando no es así. Sobre todo estamos hablando de educación elemental. Estamos hablando de que idealmente tenemos que entender que casi la mayor parte de la población tuviera unos estudios elementales y que no hubiera tasas de fracaso escolar, incluso estudios medios, si la población lo desea. Y por último, también otra opinión que he leído, de hecho lo he llegado a leer cuando se discute sobre este tema, es otro motivo para no hacer nada cuando vemos estas cifras es que lo aceptaríamos con una especie de sobrecompensación después de siglos de discriminación de la mujer en la educación, que no estaría mal que durante unas décadas o siglos, yo qué sé, no tampoco lo explicitaban, pues que está bien que el hombre de alguna forma tenga una desventaja en el desarrollo educativo, de la misma manera que la mujer ha tenido una gran desventaja durante los siglos anteriores. Este tipo de motivos o razones para aceptar estas cifras y más y no hacer nada, yo no las comparto. Esto no es un juego de suma cero, como comentaba. Idealmente tenemos que intentar que la mayor parte de la población pues supere con éxito los estudios elementales y si se encamina a hacer estudios medios o superiores, pues queremos, porque son esas personas que quieren hacer esos estudios, querríamos que la mayor parte de esas personas pues superen los estudios que se enfrentan. No digo un 100%, porque eso es imposible, hay muchas circunstancias, pero esperemos que la mayor parte de la población, sin tener en cuenta en cómo dividimos la población. Me da igual el tema racial y me da igual el tema del sexo o del género. Tenemos que esperar que la mayor parte de las personas superen estudios, sobre todo los estudios básicos. Lo de que se ha discriminado tradicionalmente a la mujer anteriormente, en épocas anteriores, eso es innegable, y que no hay discriminación en el varón, en el tema educativo, lo vamos a tocar en un momentito, vamos a explicarlo un poquito más. Y luego después, lo de la hipótesis de la sobrecompensación, pues yo no lo entiendo, no lo veo. El hecho de que durante estos siglos a la mujer se le haya discriminado y haya sido muy difícil poder estudiar y poder tener niveles educativos superiores solo por el hecho de ser mujer, puede ser comprensible, que no justificable, por una serie de razones históricas, sociales y de mentalidad y políticas y religiosas, pero no ha dejado de ser un gran fracaso a nivel de población y a nivel de civilización y a nivel de especie humana. El hecho de que durante tantos siglos, una vez hemos desarrollado ciencias y un sistema de conocimientos y hemos aprendido a educarnos a nosotros mismos y a utilizar sistemas educativos, escuelas y centros, facultades y estudios superiores, es un gran fracaso que la mitad de población, por un motivo arbitrario, comprensible históricamente, pero no deja de ser arbitrario, no tengan un acceso o hubiera tenido un acceso muy limitado. Eso significa que pues hemos perdido una gran fuerza intelectual, casi la mitad de la población tenía una gran limitación, con lo cual la humanidad ha ido muchísimo más lenta en su desarrollo precisamente por esa limitación. Con lo cual, ahora de forma consciente volver a hacer lo mismo me parece simplemente una estupidez. Dejando ya estos temas apartes y si queremos profundizar un poquito en qué es lo que ha pasado, por qué está ocurriendo esas tasas de mucho mayor fracaso escolar en varones, podemos ver,
si leemos un poquito de ese tema, las personas que saben de este tema han propuesto varias razones posibles. Posiblemente no hay una sola, sino es un conjunto de razones. El profesorado, que tradicionalmente ha tenido una proporción de mujeres relativamente alta desde hace décadas, ahora es mucho mayor. La feminización del profesorado ahora es más alta que nunca. Estamos hablando de tasas superiores al 90%. Por lo tanto, y eso es lo que afirman algunos que saben de este tema, el sistema de estudios y la forma de estudiar se ha feminizado. Incluso los relativamente pocos varones que hay en el profesorado se adaptan a la forma de enseñar de la mayoría de todos, ¿no? Al final, cuando tú eres una minoría, te adaptas a lo que se hace. Incluso los profesores varones tienen una forma femenina de enseñar y de dar clases y de enseñar a sus alumnos. ¿Qué estoy hablando de forma femenina? Parece un poco absurdo lo que estoy diciendo. Puede ser bastante sutil porque tú no, cuando enseñas algo, una materia y una forma de explicar y enseñar, tú no piensas como hombre pero mujer, tú piensas como un ser humano. Pero tanto los hombres como las mujeres tenemos sutiles diferencias, a veces no tan sutiles, de entender las cosas como las entendemos y que entonces cómo las explicamos. El resultado puede ser el mismo. Una vez entiendes un concepto, somos igual de productivos con cualquier profesión que tenga unos conocimientos, que haga falta desarrollar unas destrezas intelectuales. Al final el resultado es el mismo. Pero igual la forma en que hemos llegado a entender esos conceptos, pues en el hombre y en la mujer pueden ser sutilmente diferentes. Y es posible que estas diferencias aumenten cuando somos más jóvenes, cuando somos niños y adolescentes. Al fin y al cabo, tú, como profesor, enseñas como tú le entiendes. Y si las mujeres entienden los conceptos y aprenden de una forma diferente de los hombres, pues si prácticamente la mayoría de los profesores son mujeres, pues enseñan de la manera femenina. Y además funciona bien, porque ellas cuando enseñan, a las mujeres funciona muy bien y a los hombres a veces no funciona tan bien. Pero el profesor, la profesora normalmente no piensa, ahí va, pues algo mal estoy haciendo porque es que ninguno o casi ninguno me está siguiendo mis explicaciones. No es eso, porque ves que la mayor parte de las chicas te sigue y una parte de los chicos, menor, pero una parte de chicos también te sigue y te entiende. Con lo cual no entiendes, no te das cuenta de que igual tu forma de explicar o tu forma de hacer docencia no se adapta de forma adecuada o homogénea a todos los alumnos. También hay que tener en cuenta que hay una diferencia de maduración cerebral. El cerebro de las mujeres no es más inteligente de media en el adulto. Sí que es cierto que la distribución de inteligencia en mujeres adultas está menos dispersa comparado con el hombre. Es decir, teniendo cerebros adultos de hombres y mujeres, la media de inteligencia es más o menos la misma, pero la del hombre está más dispersa. Hay más casos de hombres mucho más inteligentes y mucho menos inteligentes, mientras que las mujeres, su distribución poblacional se acerca más a la media. Hay menos casos de mujeres muy poco inteligentes y mujeres muy inteligentes, pero al final la media es superponible en adultos. Pero en niños sí que es cierto que el cerebro de la mujer madura antes, por lo mismo que pasa a nivel del cuerpo, las mujeres maduran antes en la adolescencia, pero también acaban el crecimiento antes, y los hombres van más tarde en ese sentido, tanto a nivel de desarrollo físico como también de desarrollo cerebral, sobre todo en algunas áreas. Existe, como digo, unas áreas en las cuales los hombres y las mujeres pensamos de forma diferente, de ciertas ventajas, pues las mujeres a nivel verbal y de expresión y del lenguaje suelen tener algunas ventajas, también en el adulto, mientras que los hombres a nivel de espacio-temporal parece que son mejores. Pero esas diferencias parece que pueden ser mayores en los niños, con lo cual la forma de explicar y la forma de enseñar conceptos pues varía, sabiendo de que las mujeres tienen unas herramientas mejor desarrolladas, mientras que los hombres tienen otras herramientas mejor desarrolladas. Y por último, y cuando estuve leyendo de este tema no lo sabía y me sorprendió, parece ser que los hombres, los niños, ¿no? Porque estamos hablando de principalmente adolescentes, pero sobre todo niños, los niños varones son más frágiles ante situaciones familiares adversas, parece ser. Cuando hay problemas familiares, de desestructuración familiar o de divorcios o de problemas de ese tipo que afectan emocionalmente tanto a niños como a niñas, pero parece ser que al final las consecuencias que tienen en los estudios y en las tasas de fracaso son mayores en niños. O sea que hemos visto que parece que hay unas causas en las cuales los niños y las niñas se desarrollan diferente y tienen diferentes
maneras de aprender, a veces diferentes velocidades, pueden tener diferentes necesidades y podría ser que necesitarían diferentes formas de recibir la enseñanza. Quizá habría que adaptar de forma diferencial algunas formas de enseñar. Al final, el resultado, lo que queremos es mejorar estas estadísticas. No se trata, en teoría no tendríamos por qué buscar un 50% de tasas de fracaso escolar, o sea, que sea el fracaso escolar lo más bajo posible, pero en esos niños y niñas que tienen realmente dificultades con sus estudios, no se trata de que busquemos un 50% exacto. Podría ser factible que a pesar de todo haya algunas diferencias de género, a pesar de que hacemos lo posible para que no haya discriminación y damos a todos los niños y a las niñas las mejores herramientas adaptadas para que aprendan de la forma mejor posible. A pesar de eso, no tiene por qué haber un 50% exacto de tasas de fracaso escolar. Pero actualmente las cifras son muy dispares entre poblaciones que, como he explicado antes, su medida de inteligencia es superponible. Con lo cual, lo de admitir que debe ser así y estas diferencias tan grandes, pues las admitimos como normal, yo creo que no es así, que no es la solución. ¿Qué soluciones? Pues se van proponiendo muchas soluciones, pero bueno, falta actitud política y actitud social. Al final, bueno, pues son personas del sector educativo que se dan cuenta de esa diferencia, que es preocupante, pero bueno, sus preocupaciones y sus propuestas no trascienden y no llegan a nada. Algunas propuestas que he leído son inesperadas para mí, pero tienen sentido si lo piensas así. Pero no quiero hablar ahora de las soluciones, sino de las consecuencias. Porque esto no es nuevo, esto está pasando desde hace ya unas décadas y las consecuencias son que hay una muy preocupante tasa de varones jóvenes que están en aumento en muchos países de los que he mencionado anteriormente, que no estudian, no tienen estudios a veces ni siquiera los básicos, no trabajan ni buscan activamente trabajo y tampoco están ayudando en las cargas familiares. Claro, hemos hablado de que estamos fracasando en educación básica, por lo que tiene limitada la entrada a todo tipo de puestos de trabajo. Esto tiene también consecuencias, por supuesto, sociales y económicas, mano de obra y una tasa de población creciente y grande que debería ser productiva, pagar impuestos, etc. O sea, contribuir para mantener la riqueza de su país. Pero también tiene consecuencias políticas. Se trata de varones jóvenes que están votando a partidos políticos populistas porque, bueno, tienen una situación que evidentemente no es buena, con tasa de enfermedades mentales y a veces abusos de sustancias preocupante, y entonces son personas infelices que sienten que han fracasado y eso, bueno, puede ser caldo de cultivo para problemas sociales serios. Como decía, suelen votar más a partidos populistas, normalmente de extrema derecha, y se trata de una masa de jóvenes como que se va quedando fuera del sistema y eso pues puede tener consecuencias muy malas. Y también tiene una consecuencia, no voy a decir más importante que las demás, todas las que he mencionado me parecen preocupantes, pero me quería fijar un poquito más en ella. Esta brecha de educación entre géneros, entre sexos, está dando ya, iba a decir que va a dar, pero no, está dando ya lugar a una crisis demográfica. ¿Por qué? Porque digo, esta brecha de educación y también económica hace que las mujeres con estudios superiores encuentran cada vez menos hombres con educación y salario similar. Y esto pasa con estudios superiores, pero también con mujeres con estudios y salarios medios, también cada vez es más difícil que encuentren a hombres de un estatus similar o superior. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres, en comparación con los hombres, no suelen elegir hombres con menor educación o economía. Las mujeres suelen estar con hombres de estatus superior o similar al suyo, pero es mucho más difícil, son más reacias de media, estoy hablando de media, son más reacias a encontrar pareja y tener hijos con hombres que pueden ser considerados de estatus inferior a nivel, pues eso, educativo, económico, que muchas veces va relacionado. Los hombres no suelen tener tanto problema con ese sentido. Una mujer con menor estatus en este sentido, ¿no? Llamado en el estatus educación y poder adquisitivo y salario, lo puede tener más fácil para formar pareja con un hombre con estatus superior, pero no pasa al contrario. O sea, sí pasa, pero con mucha menos frecuencia. Con lo cual tenemos muchas mujeres de estudios y salario medios o superiores que prefieren activamente quedarse sola, no formar parejas y sobre todo no tener hijos
porque no encuentran un hombre que sea adecuado para ellas o que elijan ellas como compañero de vida y sobre todo como padre de sus hijos. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de mujeres que se han quedado solteras con estudios medios superiores y también hombres con estudios incompletos, con muy pocos estudios, que lógicamente tampoco encuentran pareja. Y esto puede dar y está dando una gran crisis demográfica por esta brecha de educación por género. La verdad es que es un tema que es preocupante a medio y largo plazo, y no es solo en España, que en España está pasando mucho, sino en otros muchos países del entorno que pueden ser similares. Está pasando en Europa, sobre todo en Europa occidental, y en Norteamérica también está ocurriendo. No tengo datos de Centro y Sudamérica, de la zona de Hispanoamérica. Querría pensar que está pasando también de forma similar, pero no he leído datos al respecto. En cualquier caso, se trata de una crisis global y que tiene difícil solución, por lo que he comentado al principio. No hay mucha voluntad política de reconocer el problema y poner medidas al respecto. Ya veremos lo que pasa en las próximas décadas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que se está exagerando esta crisis de educación, esta brecha de género? ¿Crees que irá mejorando solo o que tenemos que ponernos a ello y buscar soluciones? Ya sabes que me puedes contar tu opinión, tu parecer, en los medios disponibles que te doy para contactar conmigo. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.